Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Contar calorías o mejorar el metabolismo. Ese no era. Era hacer dieta. Hacer dieta o mejorar el metabolismo. Ok, dale. Ok, dale. Bien, ya se me está friendo el cerebro aquí, dale a la corriente. Eso es. ¿Sí, en serio? Dale, bien. 3, 2. Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hacer dieta o mejorar el metabolismo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarles de la diferencia entre hacer dieta o mejorar el metabolismo. Es una diferencia crucial, pero me interesa que la entiendan para que a la hora de tomar una decisión porque quiera adelgazar, porque quiera mejorar su diabetes, porque quiera mejorar su nivel de energía, sepa qué es realmente lo que funciona y por qué es que funciona. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense, yo soy un ex gordo, soy una persona que sufrí de mucha obesidad cuando niño y toda mi vida hasta adulto seguí engordando hasta los 38 años de edad, que fue cuando más sobrepeso estuve, y me cansé de hacer dieta. Hacía las dietas, bajaba, rebotaba. Desgraciadamente siempre rebotaba más arriba que lo que había bajado, porque es como el cuento de nunca acabar, ¿no? Hice todas las dietas habidas y por haber y me di cuenta de que efectivamente hacer dieta no funciona, pero yo quiero explicarles a ustedes por qué, para que a la hora de tomar una decisión usted sepa por qué debe tomar la decisión correcta y las razones detrás de ello. Uno tiene que tomar como una decisión informada. Fíjense, el cuerpo pues va a ser efecto de la decisión que usted tome. Si usted quiere adelgazar, vamos a decir que tiene algo de sobrepeso, o quiere controlar su diabetes sin medicamento, o inclusive si usted tiene un cuerpo delgado, pero se siente sin energía. Hay personas que son bien delgadas, pero no tienen energía. Pues todo eso refleja que la energía está faltando. Eso tiene que ver con el metabolismo. Pero sobre todo cuando una persona tiene sobrepeso, ¿no? Pues viene la decisión de si hacer una dieta, ¿verdad? Luego viene Frank Suárez por otro sitio, con el poder del metabolismo, y habla, no hagas dieta, trabaja con el metabolismo. ¿Cuál es la diferencia? La dieta solamente tiene que ver con los alimentos. ¿Qué son los alimentos? Son el combustible del cuerpo. Es como cuando usted dice la gasolina para el carro. Cuando usted está hablando de dieta, está hablando de la gasolina de su carro, el combustible. Lo que el cuerpo utiliza como materia prima para crear energía, ¿no? Ahora, el metabolismo es bien distinto. El metabolismo tiene que ver con la creación de energía. Y el metabolismo abarca temas como la dieta, que sube el metabolismo, el sistema hormonal, el sistema nervioso. Pues si usted tiene un sistema nervioso pasivo, no es igual que si tiene un sistema nervioso excitado. La persona que tiene un sistema nervioso excitado, pues su dieta tiene que adaptarse a eso para que arregle el metabolismo. Un sistema nervioso excitado utiliza carnes blancas, pollo, pavo, pescado, muchos vegetales, ensalada, poca sal, poca grasa. Sin embargo, el sistema nervioso pasivo, que es el contrario, como el mío, pues necesitan carne roja, grasa, sal. Exactamente el contrario de lo que usa el excitado. Entonces, por eso es que una dieta funciona para uno y otro y no para otro, porque en el tema del metabolismo no hemos podido diferenciar entre el tipo de alimento que lleva una persona con un sistema nervioso excitado y el tipo de alimento que lleva una persona con el sistema nervioso pasivo, ¿no? Ahora, el metabolismo no se queda ahí, porque el metabolismo empieza también a trabajar con el tema de la tiroides. ¿Por qué? Porque esa glándula que está aquí, la tiroides, es la que controla el metabolismo. Toda la velocidad de su cuerpo de quemar grasa y de utilizar el oxígeno se controla desde la tiroides, ¿no? Pero el metabolismo también trabaja con el tema de la infección del hongo cándida. Si usted tiene una infección de hongo cándida, como le pasa a la mayoría de las personas que tienen sobrepeso o diabetes, pues no va a adelgazar. No importa lo que usted haga, puede que baje y va a rebotar. Baje y ahora, ¿por qué? Porque el hongo crea un ambiente tan tóxico que no lo va a dejar adelgazar. Nada de eso usted lo está trabajando acá cuando trabaja una dieta, ¿no? Y hay más.
cuando usted está trabajando con el metabolismo, usted tiene que trabajar con la hidratación. Importantísimo. Si no está bien hidratado, si no tiene suficiente agua, no va a haber energía. Entonces, cuando nosotros miramos el metabolismo, estamos mirando inclusive aspectos como decir los alimentos agresores. Todos nosotros tenemos algunos alimentos que el cuerpo no los quiere. Esto es una herencia genética, no los quiere. Por ejemplo, mi cuerpo, el de Frank Suárez, no quiere el arroz. A mí me encanta el arroz, pero no, mi cuerpo no lo quiere. Tanto así que yo me tomo una cucharita de arroz y la glucosa, el azúcar de la sangre, se dispara por las nubes como si fuera un diabético. No lo quiere. ¿De qué otra forma me va a decir el cuerpo de que no quiere el arroz? Si como un poquito de quinoa, que es un grano que mi cuerpo acepta bien, pues no se me dispara el azúcar. Pero si como arroz, se me dispara el azúcar. Lo mismo me pasa con el chocolate. Si como chocolate, se me dispara el azúcar. A mi esposa le pasa con el maíz y le pasa con los camarones. O sea, que estamos hablando de que no tiene solamente que ver con los carbohidratos. Cuando usted empieza a buscar cuáles son sus propios alimentos agresores, se va a dar cuenta que hay alimentos que le engordan a usted. Y hemos visto personas que engordan porque están comiendo tomate. Y tomate, como dicen en México. Tenemos un señor que no podía bajar de peso, y descubrió, buscando sus alimentos agresores con la ayuda de un glucómetro, que era el jitomate. Así que hasta que una persona no encuentre eso, no lo va a encontrar. Ahora, la dieta como tal viene de la teoría calórica. ¿Okay? Y el metabolismo viene mucho más de la teoría del sistema endocrino. Estos son dos teorías distintas. La teoría calórica es esa que dice que usted va a tener tanto peso como las calorías. O sea, que si usted come muchas calorías, ¿verdad?, y gasta pocas calorías, usted va a terminar con mucha grasa. Esto no es verdad. ¿Sabe por qué sé que no es verdad? Porque hay personas que son bien delgadas, y todos ustedes lo conocen, comen lo que les da la gana, muchísimas calorías y no engordan. Sin embargo, hay otros de nosotros que tenemos un metabolismo lento y parece que engordamos hasta de mirar la comida. Ahora, la teoría endocrina, que domina más el tema del metabolismo, está viendo otros factores que tienen que ver con las hormonas. Hay alimentos que disparan, que obligan al cuerpo a producir mucha insulina. La insulina es la hormona que engorda. Usted no puede engordar sin insulina. Hay situaciones de estrés al metabolismo que disparan la hormona cortisol. La hormona cortisol que se hace aquí en la adrenales engorda también. Así que ahora estamos mirando las hormonas. Estamos mirando también que en la teoría de la dieta se está mirando nada más que el sistema digestivo, que es lo que se digiere. Pero en el metabolismo se está mirando la absorción. Lo que alimenta su cuerpo no es lo que usted se come, es lo que su cuerpo absorbe. Hay personas que comen y no absorben bien. Y como no absorben bien o tienen indigestión o lo que sea, su metabolismo se queda lento. O sea, que cuando estamos mirando el metabolismo, estamos mirando todos los aspectos del cuerpo y se está cubriendo todo. Por eso es que este cuadro, el tema del metabolismo, tiene lo más importante. ¿Qué es lo más importante? El resultado. Este cuadro es un cuadro fracasado. La mayoría de las personas llevan años y años, llevamos 60 años haciendo dietas de contar calorías y todo el mundo está más gordo, más obeso, más diabético. Así que hay que irse con los resultados, hay que conocer el metabolismo. Esta es la nueva ciencia, esta es la ciencia del siglo XXI. Así que a la hora de decidir, observe, compare y si quiere resultados, aquí van a estar. ¿Sabe por qué? Porque la verdad siempre triunfa.